Bueno, entonces les pido un favor muy especial para que diligencien ahí el formulario que les dispuse, que es el registro de asistencia, y damos inicio a la charla. Bueno, ¿les parece? Bueno, señor. Vale. Voy a, digamos, hacer un replanteamiento del contenido de este trabajo que ustedes están desarrollando en grupo, en equipo, que me van a enviar un único trabajo y pues si quieren me pueden presentar alguna de ustedes o las que quieran el avance que tienen, sobre todo la pregunta de investigación, el problema, y les digo cómo van para que puedan pues adelantar eh, el trabajo. Entonces, pues esta información ya la tenían. Recuerden que este trabajo es para el día 3 de julio. Hoy estamos ¿a qué día estamos hoy? 28. 28, es decir que para la otra semana. Entonces, pues no es difícil. Este trabajo no es difícil, es digamos, de cogerle la mecánica, la coherencia a las cosas y pues de leer. Yo les mandé un capítulo 11 de un libro que se llama Metodología de la Investigación. Espero que ya todos lo hayan leído. Son 11 páginas. De ahí para allá, todo lo que quieran leer, pero es obligatorio, o por lo menos es lo que aspiro yo, que se lean esas 11 páginas. Si ustedes no leen estas 11 páginas, pues difícilmente pues van a empezar a entender, si es que no entienden todavía lo que es una investigación. Es importante que lo hagan para que verdaderamente aprenda. Aquí no hay que pagarle a nadie para que haga los trabajos. Aquí ustedes lo hacen muy fácilmente. En 1 o 2 horas se sientan, inclusive con su grupo, hacen una reunión y pueden desarrollar el trabajo sin problema y sin pagarle absolutamente a nadie. Es muy fácil el trabajo, pero lo vamos a volver a explicar. Mire, este es todo el proceso de investigación, un proceso de investigación que está graficado. Esto es de un libro que está por ahí, luego si quieren se los paso, pero pues, digamos, no los quiero llenar tampoco con tantos textos. Sí les pido encarecidamente, insisto, que lean ese de 11 páginas que yo ya les había enviado previamente. Mire usted que un trabajo de investigación, como que aquí lo dividen como en varias partes. Primero está la parte de arriba donde dice qué se investigará, y esa investigación contiene el tema de identificación, la delimitación, la definición, la descripción y la explicación de los objetivos, ¿cierto? Después de eso pasan a un segundo nivel, que es cuál será la base teórica del problema, es decir, digamos, cuáles son los conceptos, las hipótesis, las teorías, las variables, ¿cierto? Y pasan después, ahora sí, como cómo se investigará. Esta es la parte metodológica. ¿Con qué herramienta, con qué procedimiento, con qué instrumento, con qué encuesta, con qué formulario, con qué tipos de preguntas, ¿cierto? Y después ahí sí se pasa a la ejecución. Ustedes cuando van al terreno a hacer sus entrevistas, sus encuestas o hacer las observaciones con sus formularios, con sus herramientas que tengan para recolectar la información. Luego esa información se lleva a la oficina, se lleva a un escritorio, se lleva a unos software, se analiza, se sacan gráficas, se sacan conclusiones y ahí ha concluido la investigación. Esa es una forma de explicarlo. Aquí pues tenemos un contenido de cómo debería estar, digamos, formada o conformada, cuál es el contenido de una investigación. Y hacen referencia como una tesis de grado, pero a mí no me gusta utilizar esa palabra tesis porque en el ambiente del estudiante le genera un terror increíble y eso es lo más, digamos, lo más sencillo del mundo, por decirlo de alguna manera, pero hay que cogerle la mecánica, ¿cierto? Entonces, mire usted que como las primeras páginas donde dice prólogo, objetivo, justificación, hipótesis, metodología y narrativa, es decir, como una tercera parte es lo que ustedes van a desarrollar en este curso. Ustedes no van a desarrollar la investigación, solamente la van a formular. El día que usted la quiera formular, pues la formula, así sea como su trabajo de grado, si es que quiere hacer un trabajo de grado.
Pero bueno, ¿para qué le sirve una investigación a un profesional? Para aprender a pensar, para aprender a resolver problemas, para tener un pensamiento sistémico, para de pronto aquí el día de mañana usted hace un posgrado, una maestría, una especialización. Esta información la tiene que tener absolutamente clara, ¿sí? Si usted todavía no sabe redactar un objetivo, este curso no lo va a pasar. Si usted todavía no sabe qué es una justificación, no pretenda que va a pasar este curso, porque es muy básico, ¿cierto? Pero bueno, de todos modos vamos a hacer una revisión para que ustedes sepan que, de nuevo, ratificar que es muy sencillo, ¿cierto? Y la mayoría entiendo que son de contaduría, entonces el contador debe pensar de una manera sistemática, organizada, coherente, consecuente, ¿cierto? Y debe comparar unos estados financieros con los de otros. Sus cuentas siempre les deben cuadrar, ¿cierto? Entonces, eso es también, digamos, aprender a pensar de una forma organizada y sistemática, igual que en metodología de la investigación, ¿sí? Esta es otra forma de ver el proceso de investigación, donde tenemos una selección y delimitación del tema. Una vez tenemos seleccionada esa delimitación del tema, pasamos al planteamiento del problema, ¿cierto? De ese planteamiento del problema me va a generar, me va a redundar, me va a concluir con una pregunta de investigación, ¿sí? Y de ahí pues yo puedo determinar una hipótesis. Pero esas hipótesis tomen nota allá en un papel, en un cuaderno, en sus apuntes. Las hipótesis solamente son para estudios cuantitativos. Únicamente son para estudios cuantitativos. Los estudios cualitativos o investigaciones cualitativas no tienen hipótesis. Después de eso, que tienen el problema y la hipótesis cuando existan, entonces van a formular esos objetivos. Uno, que es un objetivo general, y tres objetivos que son objetivos específicos, ¿sí? Después van a justificar por qué es importante hacer esa investigación, ¿sí? He estado revisando todos sus aportes, todo lo que han escrito. No le he podido responder a todo el mundo porque a mí me encantaría poderle responder a todo el mundo, pero me pasaría todas las 24 horas trabajando y es muy, muy complejo, muy difícil. Y por eso nosotros hacemos estas charlas, estas sesiones de CIPAS, de conferencias, ¿sí? Algunas personas me preguntan por Skype, yo les voy respondiendo ahí. Pero discúlpeme que si al caso no puedo responder a todo, pero intento dejarle las cosas muy claras, por eso insisto, hay que leer las 11 páginas del capítulo 11 de ese texto que varias veces les he enviado. Después de eso, de encontrar esta justificación en las razones, las causas de poder, como diría el profesor Girafales, ¿sí? Causas, motivos, razones o circunstancias por las cuales es importante hacer la investigación. Bueno, les contaba que he leído sus aportes y sus temas. Muchos toman el tema de la informalidad. ¿Por qué los pequeños negocios no llevan la contabilidad o la llevan de una forma equivocada? ¿Por qué el tema del desempleo también es un tema muy recurrente? ¿Y por qué, cómo ha afectado el COVID-19 o la pandemia afectó a los negocios y a las diferentes empresas? ¿Sí? Son temas importantes que ustedes los pueden delimitar y los pueden organizar para generar su investigación, ¿sí? Bueno, entonces de ahí de esa justificación pasan a los antecedentes, el estado del arte, el marco teórico, ¿sí? De qué teorías, qué han escrito otros de esos temas que nosotros pretendemos investigar, ¿sí? Les decía la vez pasada que hace 2 años nadie sabía qué era el COVID-19, pero tocó empezar a saber qué era esa vaina porque si no entonces nos llevaba el carajos, ¿cierto? Entonces los investigadores para generar esas vacunas tuvieron que estudiar otras vacunas parecidas para poder tener un punto de partida y ahí sí continuar con el estudio de la investigación sobre el COVID-19 y el producto que se necesitaba, que eran las vacunas, ¿sí? Entonces se diseñaron unos modelos para hacer esa investigación. Obviamente esas son investigaciones muy de laboratorio, ¿cierto? Pero allá tienen unas herramientas también muy
Allá no funcionan las entrevistas ni las encuestas. Allá toca hacer ensayos de laboratorio una y mil veces y pruebas, ¿cierto? En terreno y todo. Después de aplicar esas herramientas que pueden ser encuestas, entrevistas, ensayos de laboratorio, formularios de observación y muchos otros, ¿sí? Es como yo recopilo esa información primaria, esa información que nadie la tiene, sino que yo la tengo que recoger. Entonces aplico esas técnicas, esas son las técnicas, y construyo pues el resto del documento que necesitamos hasta conseguir la entrega del reporte final o la investigación final, ¿sí? Imagínense, hoy hicieron no sé si vieron las noticias, la Comisión de la Verdad, ¿sí? ¿Por qué ocurrió la guerra? Es una pregunta de investigación, pero para Colombia durante los últimos 60 años. Si bien que está delimitada la cosa, ¿por qué ocurrió la guerra durante los últimos 60 años en Colombia? ¿Sí? ¿Cuántas personas participaron? Participaron miles de personas en esa investigación de diferentes fuentes y entrevistaron, dicen que a 30.000 personas. ¿Eh? Eso es una investigación muy grande. Entonces, de nuevo, yo les digo, por favor, haga investigación que estén a su nivel. ¿Usted puede hacer esa investigación? No creo. No creo que usted tenga la capacidad para entrevistar a 30.000 personas en toda Colombia. Entonces, cuando usted dice, voy a investigar sobre el desempleo en toda Colombia, ¿sí? Se tiene la capacidad para entrevistar a no sé cuántos millones de desempleados hay en Colombia, o entrevistarlos. O bueno, ¿de qué manera lo va a hacer? Que sea válida. Pues le va a quedar muy difícil. Entonces, yo les digo, delimite muy bien los temas a su barrio, a su jurisdicción, a su profesión. No investiguen cosas que no tengan que ver con su profesión o que no les llame la atención, porque eso no tiene sentido y seguramente no van a sentir satisfacción. Pero cuando usted empieza a dominar estos temas y empieza a mirar, por ejemplo, a investigar sobre los estados financieros, sobre la informalidad del trabajo del contador, sobre las fuentes del trabajo del contador, qué sé yo, sobre el desempleo, sobre la economía, que son temas también propios de ustedes, pues al final van a encontrar satisfacción. Pero si investigan cosas que no tienen ni la más remota idea y que no tienen que ver con su profesión, al final pueden llegar a tener frustración, incluso no pueden de pronto terminar esa misma investigación, ¿sí? Entonces, mire, otra forma de ver esto, lo saqué de otro libro, de un libro de Tamayo y Tamayo, de pronto lo pueden conseguir por ahí. Entonces, mire que tienen un tema igualmente, una delimitación de ese tema, lo convierten en problemas, luego lo convierten en objetivos y de esos objetivos van a sacar ese marco teórico, ¿sí? Cuando ya tienen el marco teórico, entonces hacen la metodología, es decir, cómo lo van a desarrollar, ¿sí? Pero pues por ahora no vamos a profundizar tanto en eso. Nuestro tema propiamente es esta que está en amarillo, que ya lo había explicado en la charla pasada, ¿verdad? Que es cómo planteamos un problema de investigación y esos objetivos, ¿cierto? Y cómo llegar para que quede coherente y que se pueda cumplir. Mire, esta era una investigación que yo desarrollé, ¿sí? El tema, esto lo desarrollé hace mucho tiempo, pero mire, el tema era, pues, cuál era la relación de la normatividad jurídica en el tema de seguridad de la información, ¿cierto? Y una norma que se llamaba, o se llama, ISO 27001. Ese pues era como el tema y de ahí surge pues el título. Entonces, de ahí pasamos a un objetivo general que era determinar y relacionar la normatividad jurídica colombiana que soporta la seguridad de la información y el modelo de sistema de gestión de seguridad de la información, o sea, una norma específica, ¿sí? Y de ahí pues pasamos a estos objetivos que ese objetivo general, yo lo tengo que dividir, lo tengo que fraccionar en 3 y en aquel momento se fraccionó en estos 3. ¿Cómo yo lo iba a operacionalizar? Aquí está pues la pregunta de investigación,
O sea, tengo que convertir ese objetivo, lo tengo que convertir en pregunta. Prácticamente son las mismas palabras, sino que yo le coloco un signo de interrogación al principio y un signo de interrogación al final, y voy cuadrando que esa sintaxis, que esa redacción me quede muy bien. Si no tiene sentido la redacción, pues está mal, pero prácticamente es lo mismo, ¿ve? El tema, los objetivos y la pregunta de investigación prácticamente es lo mismo, ¿sí? Y de ahí para allá, pues, las categorías. Yo, ¿qué es lo que voy a investigar de ese tema? Esto haría parte del marco teórico, ¿sí? ¿Cuáles son los temas o los subtemas que hacen parte de este gran tema? Y después yo, ¿cómo lo voy qué información, estos subtemas yo los tengo que investigar en revistas científicas, en otros informes, en otras investigaciones que hayan hecho, pero no me va a alcanzar. Entonces yo tengo que recoger siempre una información primaria, la información primaria que el científico del COVID fue y aplicó allá en el laboratorio, hizo sus ensayos y descubrió cosas. Para eso, pues, para esta investigación, pues lo que se hizo fue unas entrevistas tanto a unos expertos técnicos en seguridad de la información como a unos abogados que eran especializados en el tema jurídico del tema para lograr todo esto que enmarcó una investigación. ¿Ve? Entonces, pues estos son los temas propios de nuestro trabajo que estamos desarrollando, ¿sí? Tenemos que investigar un poco en el libro de metodología de la investigación que yo les dispuse en el foro, pues qué es un título de investigación, qué es el problema de investigación, cuál es el objetivo, qué son los objetivos de investigación y cuáles son las características. Ya habíamos dicho que la principal característica o las principales características de un objetivo de investigación es que debe empezar por un verbo en infinitivo terminado en ar, ir. Por ejemplo, determinar, por ejemplo, analizar, estudiar, bueno, estudiar no. Por ejemplo, caracterizar, por ejemplo, proponer, por ejemplo, desarrollar, que no es de pronto nuestro caso, pero pues bueno, los que no saben de esto, pues pueden buscar busquen ahí ustedes, ahí en su Google, busquen la taxonomía de Bloom, busquen allá, taxonomía de Bloom, y ahí les va a salir un listado grande de objetivos. Ustedes cogen uno de esos objetivos y el que más les convenga, el que más les sirva, y empiezan a hacer el desarrollo de su trabajo, que es nada más que estos 5 puntos. Hacer el título de la investigación, ¿sí? Determinar el problema de investigación, los objetivos de la investigación, uno general y 3 específicos, como estaba en la gráfica. Una justificación, dijimos de nuevo, que es las causas, motivos, razón o circunstancias, como dijo el profesor Girafales, las razones de peso, de fuerza, con cifras, datos, hechos, estadísticas, que me indican por qué debo hacer esta investigación o cuál es la importancia de hacer esta investigación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y pues luego para ese tema pueden delimitar por el espacio físico y geográfico, como dijimos, la investigación de la Comisión de la Verdad hoy, un informe de 800 páginas, ¿cierto? Que entrevistaron a más de 30.000 personas. Aquí la herramienta de investigación primaria fue la entrevista, que entrevistaron a más de 30.000 personas, ¿cierto? El espacio geográfico, pues en el territorio colombiano. Esto no sucedió en el Perú, ni en Argentina, ni en Estados Unidos. Eso obligatoriamente fue para el territorio colombiano. Esta investigación, digamos, también ocurrió después, como para allá después de la Segunda Guerra Mundial, en toda Europa, pues prácticamente en todo el mundo, pero más que todo en Europa. Entonces, el espacio geográfico en ese momento era Europa. Nosotros no podemos lograr ni pretender algo así, sino pues en nuestro sector, en nuestro ámbito, en nuestro sí, ámbito personal de nosotros, donde nosotros nos desenvolvamos. Nosotros nos desenvolvemos en el gremio de las empresas, ¿sí? En el gremio de la contaduría, ¿cierto? Y es allí donde nosotros tenemos que tomar interés para profundizar en estos temas. Lo demás, pues ya veníamos trabajando.
Entonces, no sé si tienen preguntas hasta ahora, ¿cierto? Y si quieren después mostrarme sus avances. ¿Qué preguntas tienen? Rocío, Yerixa, Franci, Shirley, Catherine y Verónica. Profe, a mí me queda una duda. Señora, claro que sí. Bueno, pues yo sé que a medida que va uno avanzando, pues se van generando dudas, ¿no? Sí. Entonces, una que tengo es acerca de la delimitación. Sí, no, pues ya dijimos que la delimitación. Por ejemplo, tenemos, voy a mostrarles aquí, Dios mediante. Mire usted, ¿están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí. Estilos de liderazgo en los administradores de propiedades horizontales de un sector de la ciudad de Bogotá. ¿Sí? Es una investigación que yo hice y publiqué el año pasado. Entonces, el tema, pues, es como el liderazgo en los administradores de propiedades horizontales. Ven que tiene que ver con la formación que nosotros tenemos. En este caso, pues yo soy administrador de obras civiles y administrador de empresas. Entonces yo tomé un tema que se acercara a lo que yo, pues, hago. Eso es lo que, pues, aspiro también a poder trabajar con ese gremio, a seguir trabajando con ese gremio y poder, digamos, hacerles un aporte a ellos, porque uno estudia para hacer aportes, ¿cierto? Y investiga para, pues, enriquecerse uno y hacer aportes, ¿sí? Por eso les digo, profundicen en sus temas. ¿En dónde? En unas propiedades horizontales. ¿De dónde? De Bogotá, no. Inicialmente pensé en hacerlo en todo Bogotá, pero Bogotá tiene 10 millones de habitantes, de los cuales 7 millones de habitantes viven en propiedad horizontal en conjuntos residenciales. Entonces, ¿cuántos conjuntos residenciales hay en Bogotá? Yo no sé, por ahí un 30% de 7 millones, ¿cuánto era? Unos 3 millones de conjuntos residenciales o edificios que están sometidos a ese régimen de propiedad horizontal. O sea, 3 millones yo nunca hubiera podido hacer eso. Entonces me tocó empezar a reducir para poder hacer esta investigación y entonces yo tomé un sector de la ciudad de Bogotá. Y a la final fue muy corto y muy pequeño porque fueron apenas 69, 70 propiedades horizontales que yo investigué, ¿sí? Entonces, el tema pues era ese, y entonces, si yo les dije que podían, digamos, convertir ese título, lo podían convertir en una pregunta de investigación, ¿cuál de ustedes me pudiera ayudar a formular la pregunta de investigación con ese tema? ¿Cuáles son los estilos de liderazgo en administrar de las propiedades horizontales de un sector de la ciudad de Bogotá? Sí, eso es, tal cual, ¿cierto? Entonces, pero ¿cómo yo investigo sobre ese, o sea, cómo conformo yo ese marco teórico o ese contenido de ese problema? O sea, hay que caracterizar el problema? Bueno, la pregunta realmente es el problema. ¿Cómo yo caracterizo ese problema? ¿Qué se les ocurre? Profe, no le entendí la pregunta. ¿Cómo así que lo caracteriza? Sí, es que Shirley me dio la pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación es el problema, ¿sí? ¿Cómo se caracterizaría ese problema? ¿Cómo yo justifico ese problema? Investigando. Sí, claro, pero ¿qué temas debería yo investigar o qué temas, qué subtemas? Recuerden que, por ejemplo, en la otra investigación que estábamos mirando acá, que era sobre seguridad de la información, ¿cierto? Entonces, aquí teníamos unos temas que la misma bibliografía me empezó a dictar.
Este era sobre seguridad de la información. Entonces, aspectos de seguridad, datos de privacidad, protección de los consumidores, propiedad intelectual, control de los contenidos, ¿sí? Para este tema de los administradores de propiedad horizontal, o sea, cómo yo empiezo a construir esos subtemas y por qué es importante investigar ese tema. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que ahí podría entrar, no sé, como el estilo de contratación del edificio, pues de la propiedad horizontal, en el caso de que sea un edificio de apartamentos. Sí, es correcto. Entonces, les cuento un poquito. Resulta que precisamente en Colombia cerca del 70%, bueno, por lo menos aquí en Bogotá, cerca del 70% viven sometidos en conjuntos residenciales o edificios que están sometidos a propiedad horizontal. Propiedad horizontal es, pues, conjuntos, ¿cierto? Y esos conjuntos están, digamos, reglamentados por una ley que es la ley 675. Entonces, yo me empecé a dar cuenta que ellos no tenían formación, muchos de ellos no tenían la formación para administrar, ¿cierto? Que es lo que les pasa a muchos de ustedes en contabilidad. Muchos llevan contabilidades, pero no son contadores, o hay mucha informalidad, es lo mismo. Entonces, me fui por ahí, por ese lado de la parte de informalidad, y quise saber cuáles eran los conocimientos que estos administradores deberían tener, ¿cierto? Y pues se agrandó mucho el tema, entonces, porque me puse a leer, investigar en los libros, en las revistas científicas y todo eso, y era muy complejo para llevar a cabo en un corto tiempo, entonces me decidí solamente por los estilos, cuál era la forma de ellos liderar, cuál es el estilo que ellos, digamos, tenían para poder llevar a buen término sus labores administrativas, ¿sí? Porque los administradores, muchos tienen mala fama, ¿sí? Entonces yo quise saber si eso era verdad o era mentiras, que por el mal manejo de los recursos de los conjuntos residenciales y eso. Y pues ahí se encontró que había de todo, que hay gente que lo hace muy bien, como hay gente que no lo hace tan bien, y que no existe un organismo de control que les permita vigilarlos, ¿sí? A ellos. Entonces, pues está un poco como a la deriva, y por eso, pues actualmente sí, el gobierno nacional está tratando de reformar la ley que le aplica a los administradores de propiedad horizontal. Pero bueno, esa es como la introducción de esa investigación, si quieren la pueden leer toda. Pero es como yo, digamos, le aplico esa coherencia, ¿verdad? A ese tema que ustedes quieren investigar. A mí me gustaría que una de ustedes o dos de ustedes me diera el tema que está investigando, o que pretende investigar, o que propone para investigar. Mi nombre es Caterine, profe, y estoy pues con mi compañera Jerica, que ella y yo, Jerixa, que somos las únicas pues que hemos hasta el momento realizado aportes en el Sí. foro, y tenemos dos preguntas y quisiéramos que usted de pronto nos orientara y nos dijera como cuál nos conviene más. Sí. ¿Me haces un favor? Si las Claro. tienes ahí, para Sí. que me lo pongas ahí en el chat, el tema o los temas. Ay, espérame, profe. A ver, yo las escribo acá. En el chat. Sí, si no tienes para pegarlo. Nada, las voy a escribir porque sería así como, ¿por qué los pequeños comercios del Sí. Valle de Aburrá evaden el impuesto del IVA? Y la otra es, ¿cuál es el impacto del regreso al trabajo presencial en las personas después de la pandemia COVID-19 en la ciudad de Medellín? Tenemos esas dos opciones. Las dos son perfectas. Ah, bueno. ¿Cuáles les llama más la atención a ustedes como futuras contadoras? No, pues estamos como con las dos, la verdad, no nos hemos decidido así como del todo. Ahorita antes de la videollamada estábamos hasta como mirando a ver cuál de las dos, porque no nos hemos decidido. Bueno, pues decidan ahí entre las dos y pues... Yerixa es de administración, yo no sabía. Ah, bueno, imagínese, ¿Eres ya son muchas, contadora? entonces sí sería como Sí, algo de... señor, yo soy de administración. Ah, bueno, bienvenida al gremio. Bueno, mentira, yo soy de ciencias administrativas, o sea, para todos.
Ah, bueno, Eh, entonces por ese lado sí sería como más conveniente la de el COVID, que sería como las dos familiarizarlo a cada una de su carrera. es la que más convenga o pueden hacer una combinación de las dos. ¿Me puedes repetir la primera? Pues la primera sí era, ¿por qué los pequeños comercios en el Valle de Aburrá evaden el impuesto del IVA? Sí, pero no estás haciendo una afirmación. Ah, sí. O sea, de entrada estás diciendo que ellos están evadiendo el IVA. Yo esa todavía no la tendría clara. Ah, bueno, entonces sí, mejor vamos a decidirnos por cuál es el impacto del regreso al trabajo presencial No, pero de la... cualquiera la pueden coger. Solamente Eso que sí. hay que, digamos, corregir un poquito, ¿cierto? Ah, bueno, sí. Y, digamos, habría que decir en esa O sea, quitarle más como la duda y montarla más como a pregunta, ¿no? Porque eso sí, ahí no. Como sí, detallar un poquito más la pregunta que está haciendo la compañera. Eso es lo que pero entiendo, sí, ¿cierto? es que está haciendo más una afirmación sin haber hecho la investigación, ¿cierto? Ah, bueno, Ya sí, es está verdad. suponiendo que eso es así. Sí, Que evaden, ok. que los Sí, evaden, sí. y estás generalizando. ¿Y qué tal que no sea así? Ah, bueno, está bien, sí, Pero pues el es tema verdad. es que quieres, pues uno presume que lo que dices es verdad. O sea, los pequeños negocios, pues uno sabe que no llevan Uy, contabilidades, que no pagan el IVA, es que se verdad. hacen los de la vista gorda. Y casi muchos de ustedes en sus diferentes grupos me hablan cosas muy parecidas y eso es así, de que hay mucha informalidad, ¿no? Entonces, Exacto. eh, el país, por ejemplo, el país tiene como cerca de 60% de informalidad. Las empresas ni siquiera están registradas o son pequeños negocios de barrio o están por allá ocultas donde nadie o no hacen los tributos como dice la ley. Entonces, bueno, eso se presenta todo ese tipo de situaciones y que incluso es parte de la justificación, ¿cierto? Pero Sí. ¿cómo quedaría muy bien formulada ese tema que a mí, pues los dos me llaman la atención, pues cada uno para su programa? Sería como decir, bueno, ¿cuál es el nivel cuál serían los niveles de cumplimiento de, Sí. del, de tributación del IVA en los negocios del Valle de Aburrá, en no sé qué, ¿cómo fue que dijiste? Sí, así del Valle de Aburrá. Pero el Valle de Aburrá creo que es una cosa gigantesca. Ajá, pues yo lo quería colocar como Itagüí, pero después dije, no, pues Medellín, porque el Valle Todavía de sigue Aburrá. siendo gigantesca. Mira que yo quería Ah, entrevistar a todos los administradores de propiedad horizontal de aquí y me quedó imposible. Y esto lo iba a hacer para el doctorado. ¿Sí? ah, Toca que lo cierre Pero uno puede tomar una pequeña muestra, ¿no? Un barrio. al pues barrio donde habita. Sí. El año pasado, unos compañeros de ustedes que yo asesoré y ya se graduaron, ya me mostraron, ya me mandaron su tarjeta profesional, lo hicieron algo así como para una comuna de Soacha. O sea, un barrio, como un barrio. ¿Ve? Y no eran las empresas, solamente eran las tiendas de barrio. ¿Me hago entender? sí, Entonces, pues a mí me llama la atención también, porque aparte tiene como fácil de operar, o sea, fácil de manejarlo cuando ya uno lo decida, ¿cierto? exacto, sí. Pero tendrías que delimitarlo, eso es lo que se refiere delimitar, que yo lo pueda manejar, pero me dices Valle de Aburrá, yo presiento que en el Valle de Aburrá fácilmente viven 1.500.000 personas. Por ejemplo, no lo podría hacer, profe, con respecto a mi barrio, por ejemplo, Calatayud, Claro, Itagüí. claro, Ah, nena. Sí, sí, y además, pues de aquí a futuro, ¿qué tal que tú realmente lo hicieras? sí, Después vas a producir unos servicios, unas capacitaciones que incluso puedes llegar a pagar, ¿cierto? claro, sí, es verdad. Puedes llegar a cobrar. Si Sí. trabajas, por ejemplo, en una cámara de comercio o te vuelves independiente contadora de tu barrio, no sé qué, ¿sí? Profe, qué pena, la última preguntita, o sea que con respecto a la siguiente pregunta, a ver por cuál nos decidimos de cuál es el impacto del regreso al trabajo presencial en las personas después de la pandemia COVID-19, lo tenemos en la ciudad de Medellín, podríamos decir en el barrio tal. Sí, señora, es lo que quiero. Ah, ¿Cómo bueno, lo tenía Shirley?
Como en el barrio, en la ciudad de Medellín. Sí, no, Caterín. Es que yo lo tenía así. Yo lo ¿Cómo lo tenía dejas? por ciudad, por Ibagué, y lo delimité a mi barrio. Ah, súper bien, ¿Cómo se listo. llama tu barrio? Shirley, ¿cuál tiene? El profe, ¿cómo es que se llama? El profe ya se lo sabe. No, pero ¿qué? No voy a decir el tema, pero sí le voy a decir el nombre del barrio. ¿De qué manera ha afectado el COVID-19 al empleo formal en el barrio Monte Carlo de Ibagué? Ah, bueno, súper Monte bien. Carlo, ¿sí? Porque le digo, me pasó a mí y yo sufrí esa situación y después yo no tuve esa capacidad. O sea, lo que hicieron hoy, entregaron los resultados de la investigación que hicieron durante 4 años, que entrevistaron a 30.000 personas. Eso no lo manejan sino un equipo monstruoso de gente que tiene que pagar muchos recursos y pagar muchos viáticos y pasajes de avión y de todo para entrevistar a toda parte en todo el territorio nacional. Y una investigación que está delimitada entre los últimos 60 años en todo el territorio nacional, pues es una vaina increíble, ¿sí? Entonces, para la próxima clase se van a leer las 800 páginas de ese informe y pues aprenderán a investigar. Profe, o sea que No, de las dos preguntas que estaba compartiendo la compañerita Caterine, sí. entiendo que, bueno, haciéndolo de pronto más, más fácil, como en la técnica o en la metodología, sería de pronto más fácil de investigar y de igual manera, pues como interesante el tema de ese impacto del retorno al trabajo. No, pues los dos lo discuten entre ustedes y lo operacionalizan, es decir, le crean estas partes que les están pidiendo acá. ¿Sí? Sí. Pues Profe, no, por lo menos, señora Rocío. sí, por lo menos en mi caso, mi grupo, nosotros pertenecemos es al programa de contaduría pública. Nosotros, el título que le dimos a la investigación o hacia el tema que nos hemos enfocado es la inflación y su impacto en la canasta familiar. Pero nosotros no nos hemos enfocado como en una población específica. Nosotros todo es de diferentes partes. Bueno, Entonces, pues estos son temas muy propios de economistas, ¿no? Si quieren los pueden seguir tomando, pero sugeriría quizás como que alguien proponga otro y pues, y si no, pues lo pueden dejar, pero de todos modos sí deberían hacer una delimitación para un sector muy reducido o para un gremio muy reducido para que ustedes lo puedan manejar, porque digamos la inflación y su impacto en la canasta familiar, eso es lo que hace prácticamente todo el DANE. pero sí, porque es que en el grupo de nosotros solamente hemos respondido, son 3 compañeros nada más. Tranquilas, yo les doy un parte de tranquilidad. Ustedes hagan sus aportes, hagan sus reuniones, hagan las convocatorias que tengan que hacer, hagan los grupos de WhatsApp que tengan que hacer, y si al final los demás no participan, pues ni modos, pues yo les califico a ustedes, y eso sí, necesito que dejen las evidencias de las reuniones que hagan en el foro. ¿Sí? Porque es que nosotros, otra compañera había propuesto relación entre los emprendimientos, entre el emprendimiento social y solidario y la reducción de la desigualdad y pobreza en Colombia. Son temas muy Entonces, profundos y temas de economía, más que todo. sí, y otro que se había propuesto era que no tengo el otro que tenía, listo, ya lo tengo por acá. Y el otro era el acceso al suministro de energías en las zonas rurales, ¿Tú vas a ser ingeniera ambiental?
¿O ingeniera civil? No, por lo menos en mi caso, pues yo sí, yo ya tengo conocimiento de ingeniería civil, porque yo estudio. Bueno, en Pero ese por caso lo menos, sí. Si tienes relación con tu perfil, pues, y si quieres aventurarte, pues hazlo. Pero yo recomiendo un tema que sea preocupante para su profesión. ¿Cuál es? Dígame cada una. O para las ciencias administrativas, incluyendo a Yeritza y las demás profesiones que estamos acá. Para las ciencias administrativas, ¿qué tema nos preocupa? Un tema que tocaron muchos fue el tema de la informalidad. La informalidad en el empleo del contador. Las expectativas de trabajo para el contador. La informalidad en la contabilidad de las empresas pequeñas. Entonces, como ese tipo de temas, pero pues cójanlo para un barrio, para un sector pequeño, para un tipo de empresas específico, para que ustedes, digamos, de aquí a mañana, si quieren realmente hacer la investigación, les quede fácil. Porque pero por lo menos en el porque es que todos llegamos a la conclusión que como el más viable y tomando como punto, pues ahora todo lo que se está viviendo con tantas alzas y eso, el tema de la inflación, pero en última sí podemos escoger ese tema. Sí, sí lo pueden tomar, pero insisto en que los temas los deben poder manejar, ¿sí? Que haz de cuenta que ya lo tienes formulado. ¿Por dónde empiezas? ¿Cómo haces? ¿Qué instrumento de investigación, con qué instrumento de investigación harías ese trabajo, ese proyecto? Ok, o si no nos tocaría como buscar otro que sea más referente a la parte contable. Sí, pero no, bueno, digamos que lo vas a hacer. ¿Cómo lo harían ustedes? Cada una de ustedes, ¿cómo lo haría? Elisa, Shirley, Catherine, Franci. Bueno, en el caso Profe, mío, perdón, no lo entendí. Sí. Ay, yo tampoco le entendí. ¿Cuál es el tema, Rocío? Para tratar el de tema De es la inflación. la Pues con el inflación, Dani, impacto en la menciona el tema, Rocío. inflación y su impacto en la canasta familiar. Del planeta Tierra, del planeta Marte, de Estados Unidos, ¿de dónde? No, eso en ese De la caso, Vía yo me Galáctica. ay, toca que lo cogeríamos delimite aunque sea una ciudad. sí, entonces ya sería ponernos de acuerdo porque nosotros los tres compañeros somos de ciudades diferentes. Entonces sería como escoger la más pequeña para que no nos quede como tan complicado. Sí, eso es. Eso se trata. Pero, Profe, profe, ¿cómo se ve la inflación en un pueblo? No, en un pueblo, por lo menos yo que estoy en un pueblo, igual también sí se siente por el tema del alza de precios. eso No, iba a claro. decir yo. Eso se ve impactado, por ejemplo, en las pequeñas tiendas del barrio, en el incremento hasta de la persona que vende, no sé, legumbres en la esquina porque ya no son tan económicas como regularmente. Sí, Que los precios han incrementado por el tema de los insumos, de cultivos. vamos a buscar, por ejemplo, O se agota, digamos, dicho, pues, un producto en específico, porque como subió, pues cierto, como tuvo una inflación, ya la persona que lo vendía ya no lo puede vender. Sí, y es que es más, acá donde yo estoy en Ocaña, y acá se está presentando ese problema, que muchas cosas no se consiguen por los altos precios que tienen en estos momentos. sí, pero ahí tocas otro tema, que es la escasez, ¿sí? La escasez de productos. Y bueno, pues creo que tienes que leer bastante teoría al respecto. Sí, eso sí lo tengo claro que toca leer es bastante y basarnos mucho en estadísticas. Es correcto, es Lo que correcto. pasa es que yo siento que el tema de Rocío podría ampliársele mucho en la investigación. Sí, pero pues ya también es decisión
ella si se le mide a eso. Profe, pues no es que yo me le mida, pero como usted sabe que acá en grupo y la mayoría es quien decide, porque yo sí les había dicho que el tema, que escogiéramos otro tema, pero como mis otros dos compañeros dijeron que no, que ese estaba bien. No, Entonces, ese puede ser, por ejemplo, ese tema lo puedes manejar, el impacto de la inflación para Ocaña. Ocaña pues, no es tan pequeño, no es tan pueblo, sino es una ciudad, digamos, pequeña, no es tan, ¿verdad? ¿O me equivoco, Rocío? sí tienes razón, sí señor. Y yo creo que entonces ahí pues tendrías un que, aporte, como, que lo delimiten, por ejemplo, a las pequeñas tiendas de barrio, pues como que sean más específicos. sí, pues puedes tomarlo así, digamos, para que lo puedas manejar lo máximo posible. Bueno, no quiere decir Sí, tienes razón. no está mal, pero la cosa es manejarlo uno, ¿no? Sí, sí señor, pero sí está buena la idea de la compañera en limitarlo hacia las tiendas. Sí, ¿cuál es el impacto de la inflación en las tiendas de barrio de la Comuna 5 de Ocaña? Ok, entiendo. ¿Sí? Y Sí ese señor, tema, pues, de nuevo, ¿están viendo la pantalla? sí señor. Entonces, lo operacionalizan así, de ahí sacan el tema, la pregunta de investigación, los objetivos, y aquí van a colocarlas, ¿cómo lo van a hacer? Con encuesta, con entrevista, con observación, con datos del DANE, con datos del Banco de la República. Profe, yo Señora. tomé notica de eso que usted está mostrando, pero usted nos puede compartir ese pantallazo al grupo Sí, claro, de metodología, porfa. sí, claro. Ahorita se los pongo. Listo, perfecto. Profe, nosotros ya tomamos la decisión, Listo, de una vez, ya sin nada. hicimos un análisis interno. Ustedes son las más juiciosas. Marcelito. Y, y decidimos finalmente escoger el tema del impacto del regreso, del retorno pues al trabajo presencial en las personas, ¿cierto? El que estábamos hablando de qué impacto tuvo en las personas el retorno al trabajo presencial después de la pandemia del COVID-19 en Sí, la ciudad de Medellín. Ahí vamos a pensar si es en el barrio de ella o en el barrio de nosotros. bueno, hagan. Cree Estamos pensando, no sé si de pronto usted nos corrige o nos da un poquito de más ideas, ¿cierto? Los subtemas en este caso creemos que podrían ser como el tema del transporte o el incremento pues en los gastos, porque ya tienen que Pues, tener una movilidad. ¿Es primero, algo así? Eso sí, es lo ¿no? que hemos entendido. Está muy bien, excelente. Y venga, ojeamos de una vez. Si quieren, hacemos la revisión. El COVID y el trabajo. Esto es el Google académico. Por favor, no busquen cosas que no sean científicas. El trabajo informal, el COVID y el trabajo informal. ¿Sí? Alguien ya hizo un trabajo, pues hay que hacer un sondeo, que es donde ustedes van a sacar el marco teórico. Dice aquí, retorno al trabajo y al COVID-19. ¿Alguien ya hizo algo parecido? Ah, súper. Yo no sé dónde. Y aquí hay un artículo, ¿vean? Y entonces, esto es en Argentina, yo no he visto esto, pero de eso ya mucha gente ha escrito. Pero si lo haces en Itagüí, o en donde más era que decías, en el Valle de Aburrá, no, en el Valle de Aburrá es muy grande, Nos ¿no? dijimos Medellín, pero como es tan amplio, ¿cierto? Yo vivo puntualmente en el barrio Aranjuez. Entonces ya decidiríamos si allá en Itagüí o acá en Aranjuez. O en el barrio de las dos, Bueno, perfecto, en el barrio de las dos, en el barrio tal y en el barrio de Aranjuez. Y hacen una perfecto. comparación. Perfecto. Entonces, mire aquí, ¿cuáles son esos subtemas que encontraron acá? No tengo la menor idea, pero ¿cuáles son los temas que a mí me han tocado? A Eduardo Jessy Torres. Hay unos temas psicológicos de las personas, que ya las personas se estaban acostumbrando a estar en casa. Sí. Hay otros temas de transporte. Hay otros temas de salud y seguridad en el trabajo. Mire, acá encontraron algo de eso. ¿Sí? Hay temas aquí en Bogotá y en Medellín, me imagino, sí, temas de tráfico, volver a los trancones, volver a
Pues No yo, sé. por ejemplo, a mí personalmente el tema del trancón me parece increíble. Sí, pero entonces miren acá, busquen ahí Bueno, el perfecto. retorno al trabajo en el Perú, no sé, sí, ya hay mucha gente ha escrito sobre el tema, pero si lo hacen en Itagüí y en Aranjuez y no sé dónde más, es muy chévere, sería muy válido y Profe, real. entonces en ese caso buscamos pues esas referencias que son esos marcos, ese marco teórico, ¿cierto? Esos estudios que ya se han realizado de esos temas, nos leemos un poquito esa información y eso cómo se referencia o eso cómo se comparte. Pues es que el mejor ejemplo son uno de esos mismos, ¿no? Espérame, a ver. Es muy buena la pregunta y ¿cómo buscamos? El regreso al trabajo después de la pandemia. Entonces, aquí colocaron el futuro del trabajo después de la pandemia. Estos son como tesis de grado. No, pero nos interesa más un artículo. Pero nos sirve. Mira que la vuelta al trabajo. Profe, pero esas tesis también sirven, ¿verdad? Sí, señora, pero preferible. Lo que pasa es que si ustedes van a hacer una investigación, entonces ustedes deberían referenciarse por investigaciones de alta calidad. O sea, gente que haya para Sí. doctorado Ajá. o de las entidades públicas que tienen mucho conocimiento, pero si nosotros investigamos tesis de grado de otros compañeros nuestros que se acaban de graduar, pues no quiere decir que esté mal, pero pues es mejor que hacerlo de la manera más profunda posible, ¿sí? Hay gente que le dio insomnio, mira, como a mí, llegar otra vez al trabajo. Entonces, yo les recomiendo muchas cosas. Profe, pero tranquilo, nos puede seguir recomendando que nosotras tomamos nota muy juiciosas. Dale. Dale, bueno. Si no las tengo cansadas, yo he hablado con Chirwe y les decía, bueno, sobre eso. Entonces, hay algo que llama espina de pescado. Ah, sí. ¿Sí? Entonces, haz esta. ¿Cuál es el problema? ¿El problema cuál es? Retorno al trabajo. Sí. Entonces busca, aquí tiene unas causas, pero Ujú. borra esas y coloca las que tú crees y empiezas a colocar aquí las subcausas. Y después vuelves este gráfico, lo empiezas a narrar, a escribir. Ya has aprendido una cosa maravillosa. Estas causas yo las voy a buscar en esos artículos, ¿sí? Por ejemplo, aquí hablan del insomnio. A mí me dio insomnio y no solamente a mí. Ah, A bueno, eso varios iba a preguntar, profe. Las causas en este punto serían, eso ejemplo, o sea, el aspecto psicológico, psicológicos. el insomnio, no sé, Bueno, esto es el psicológico. incremento. Aquí psicológico o en las personas, una subcausa sería como el insomnio, Ah, ¿cierto? ok, comprendo. Aquí sería cosas de movilidad, el transporte en el metro, el transporte en motocicleta, el transporte aquí en Bogotá en el Transmilenio, que es un caos. Es agrupar un tema general del que se salgan unos pequeños subtemas para que nos puedan llevar a esa comprensión de ese problema. Exactamente, pero lo vas a sacar única y exclusivamente de textos científicos, de estos que están acá. Ok, esos temas principales, esas causas que vamos a agrupar, se van a basar, pero de estos textos de investigación que vamos a buscar en Google Académico, ¿cierto? Sí, o en Redalic, busquemos Redalic, o en ese cielo.
Pero ya me entendiste perfectamente. Eso de la espina de pescado creo que lo ilustra mucho. Este tema me parece pues muy chévere. Pues interesante, ¿no? Y fácil. ¿Por qué no salió? Me hizo quedar mal. No sé, ¿por qué no? Esto ya se ha escrito bastante. Entonces, digamos, por ahora cogemos Colombia. ¿Y qué años? 2021. No más porque no hay más tampoco. ¿Sí? Y empezamos a clasificar a ver si hay algo. Si no, pues buscamos en otro lado. Pero lo que me refiero es que esto se hace no, sea, no puede ser de recortes de periódico, no puede ser de Wikipedia, no puede ser jamás, no puede ser de páginas que no conozcamos. O sea, nosotros no podemos usar un artículo del colombiano. No, no se puede. Ok. No, no y no. Porque ellos no son científicos, ellos son periodistas y lo que hacen es informar lo que está ocurriendo. Comprendido. ¿Sí? Nosotros inclusive podemos llegar a saber más que ellos. ¿Sí? Entonces, buscan ese cielo real. ¿Qué es eso? Esos son, pues, revistas científicas donde nosotros, los investigadores, publicamos, pues, nuestras investigaciones, valga la redundancia. Ustedes. Yo quisiera que alguna de ustedes me escribiera un artículo conmigo dentro de 1 o 2 años, cuando se quieran graduar. ¿Sí? Ya lo hemos hecho con otros compañeros. ¿Sí? Inclusive por acá yo les había mostrado uno sobre el servicio, la calidad de servicio en una de las sedes de la UNAP, ¿no? Ya les voy a explicar un poquito la motivación, porque es importante la motivación. Uy, profe, súper, y eso pesa en la hoja de vida. Sí, señora. Sí, señora, ella ya escribió un libro completo, yo no la volví a ver, pero sé que escribió un libro, sé que volvió conferencista, se motivó mucho esta persona, que se llama Joana Toledo. ¿Cuál fue la situación de ella? Ella es una persona que se quejó en algún momento, dijo, ay no, aquí atienden de lo peor, esto es lo no sé qué. Eso es lo mismo que le pasa a uno cuando va a Claro, cuando va a la ETV, cuando va, ¿a dónde más van ustedes que se quejan del servicio? A Tigo. A Tigo Tigo. Une. A los bancos. ¿A dónde? A los bancos. Los bancos son terribles, ¿sí? Entonces, yo le dije, pues si usted venía como brava, ¿no? Si usted cree eso, pues la invito a que usted investigue esa vaina y no especule. No diga cosas que no son, lo que no sabe, no diga que es que no están pagando el IVA, sino primero compruébelo. Entonces, Sí, pero es verdad. primero compruébelo, ¿cierto? Para decir que no lo están haciendo. Entonces, bueno, profe, pero entonces usted me va a ayudar o qué? Le dije, pues listo, hagámoslo. Y nos encontramos, pues empezamos a estudiar pues la teoría de qué era el servicio al cliente, ¿cierto? Y ella empezó a investigar qué era eso, qué eran los momentos de verdad, toda esa teoría que ha visto en el curso de teoría. Y pues en aquel momento pues encontramos un instrumento que se llama Servocual, no sé si estarán viendo aquí la parte que estoy subrayando. Sí, señor. Que es una encuesta que ya está hecha, con unas preguntas que ya están hechas,
Entonces lo que hicimos fue adaptarlo y se lo aplicamos de una población de 14.111 estudiantes, lo aplicamos como a 600, una cosa así. En ese momento mitad virtual y mitad presencial, y pues de ahí salió toda la estadística, los resultados, para decir, bueno, que el servicio al cliente pues tenía una parte tangible, una parte de fiabilidad, una capacidad de respuesta, una parte de seguridad, una empatía que tiene que tener el servicio al cliente y un aspecto global, ¿cierto? Todo esto se hace con Excel y todas esas cosas que ustedes ya saben. Entonces no es tan complicado, no es complicado. ¿Sí? Entonces nos aventuramos a eso después de habernos peleado, pues nos reconciliamos con la estudiante y le dije, bueno, entonces con la teoría, entonces ahora sí diga si es bueno o malo el servicio al cliente. No, profe, lo que pasa es que está sobre un nivel de 4 y según la teoría de un señor que se llama Cernas, si está por encima de 4 no es malo, sino que tiene unas oportunidades de mejora y pues por ahí viene la teoría de mejoramiento continuo. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí está escrito, ahí está para que ustedes lo consulten, se inspiren en sus temas, lo que ustedes quieran. Así como la pregunta que me dice, ¿cómo lo referencio yo? Pues, ojéenlo, cuál es la teoría que se consultó, cómo se referenciaron aunque esto ya está un poco viejito, entonces, por eso no hay otros que sería más conveniente ver, ¿cierto? Ahí ustedes consiguen perfectamente sobre el trabajo y el COVID. Traten de hacer uno parecido para su barrio, para su localidad, y ese es un buen trabajo, créanme que sí. Profe, entonces, ya pues como comprendiendo un poquito todo ese tema, estos subtemas y cómo ampliar la información de ese marco teórico, la aplicación o esa investigación se realizaría, digamos, es como, pues como con esas encuestas. Nosotros desarrollamos unas encuestas y se las compartimos o se las aplicamos pues a ciertas personas del barrio, a cierta cantidad, a un nicho, pues a un grupo específico. Sí, pero yo no me puedo inventar porque sí esas preguntas de esas encuestas, ni siquiera yo me las inventé yo, sino que yo encontré un formulario de encuesta que hicieron unos expertos en Estados Unidos y le dije a su compañerita, Joana, necesito que pues adapte esta encuesta y la podamos aplicar, porque lo que pasa es que caemos en el error de inventarnos las encuestas así porque sí, y también hay técnicas para crear esas encuestas y esas entrevistas. O si ya existe una que allá hayan aplicado en otro lado, en otro estudio, en otro país, que estoy completamente seguro que es así, pues ustedes toman una ok. No es que nosotros nos podamos inventar las preguntas y elaborar pues como una encuesta, sino que no sale es tomar, ok, es tomar lo que otro experto ya hizo y replantearlo para lo que nosotros necesitamos. Exactamente. Listo. Ustedes aprenden mucho. Estoy feliz con ustedes. Sí, aquí no hay que... Cate, ¿Sí? ¿tenés otra inquietud por ahí? No, por ahora súper bien. Muchas gracias, profe. Sí, bueno. Franci, también estás invitada. ¿Quién es de Bogotá? Ninguna. Bueno, si están en Bogotá, pues yo las invito aquí. No, ¿De dónde eres, del Franci? Huila. Ah, estás bueno. ¿Estás en Paraneiba o qué? Por Timaná. Pitalitos, tienen SECAP de Pitalito. Ah, ya. Ah, bueno, espero algún día ir por allá, eso de los monumentos de San Agustín. Profe, Claro tengo que otra sí, duda. tutor. Bienvenido. Sí. Tutor, ¿cuánto dura esta reunión? Para saber No, si ya alcanzamos a acabamos, preguntar sino que nosotros. las niñas estaban muy curiosas. Para nosotros, sí, para nosotros de mi grupo también preguntar acerca de nuestra problemática. Entonces estamos esperando que termine con las compañeras para Compañera, poder pero siga continuar. porque a mí me salen Profe, muchas dudas acá yo me ratito. voy a ausentar entonces porque ya, pues, para No, ponerme a hacer mío. ya damos por terminada la charla. Me parece que hicimos una reunión muy chévere, muy jovial y muy productiva para ustedes y para mí. Entonces, si tienen preguntas, me las van haciendo, pero pues con estas herramientas que ya hemos dado, Listo. pueden hacer Muchas muy buen trabajo. gracias.
Me voy a Chao, poner a... que descansen, me Muchas alegra. gracias. Me llenaron la lista de Tutor, asistencia. tutor, pues es como preguntarle acerca de nuestro trámite que estamos esperando. Mil ¿Nos da gracias. 5 minutos, tutor? Sí, ahorita, pero Oh, entonces ya para dejarlas, para liberarlas. O si quieren quedarse también. Yo me quedo a pero, escuchar. sí. Ah, tutor, Pero lléneme este formulario mientras tanto los que ya... sí, ¿Quién va a preguntar? ya lo llené. Son dos, pero pregúntame y después los llenas. Franci, entonces pregúntame. Bueno, tutor, nuestra problema es la siguiente. ¿Cuál es el índice de ahorro de la comunidad de San Antonio en el municipio de Timana, Huila, y cómo pueden mejorar sus finanzas personales? Su merced, en la retroalimentación, bueno, me escribió de la palabra índice, de que podría como Digamos mejorar esa como nivel de palabra, ahorro. ¿sí? Entonces, sí, entonces quería hacer como, ¿cuál sería esa mejora que podría hacer? Le estaba pensando en nivel, pero no, Sí, para sería como el índice índice, de bueno, ahorro. para que al final puedan llegar. Es que el índice ya es un poco un tema muy avanzado los que Sí, hablan eso de estaba viendo índice que, son el Banco de la República, el DANE, Planeación Nacional, Presidencia de la República, y esos índices ujú, son pues fórmulas matemáticas avanzadas. Pero sí sí, pudiéramos decir entonces, el nivel de ahorro nivel, para que a la final me digan, no, la gente se gana al mes, cada persona se gana al mes 1 millón, 2 millones de pesos y de ese millón está ahorrando de entre el 30 y el 40% mensualmente, sí, qué sé yo. ujú, Sí, es sí, para como tutor, forma de poderlo manejar. sí, está mejor. ¿Sí me entiendes? Está mejor ese concepto. Sí, sí, señor. Doctor, ¿y considera que toda la pregunta está bien formulada? Es decir, la segunda parte que dice, ¿cómo puede mejorar sus finanzas personales? Estaba ahora analizando que suena también como afirmación, ¿cierto? Como le explicaba ahora a las compañeras, Lo porque ya que pasa estaría es que como indicando que tienen bajo nivel. creo que tienes dos preguntas en una sola. Yo la dejaría en una Ok. sola. Ujú, ¿Cuál con es el el nivel nivel de ahorro. el de ahorro de los habitantes de no sé dónde? Sí, Ujú, pero igual sí, también señor. la puedes dejar, no está tan complicada. El tema es que Ok. lo podamos manejar, ¿sí? Porque Ujú, hay sí, veces que que sea hay temas que realista. no tienen, o sea, por ejemplo, de Rocío lo tiene muy amplio, bueno, pero pues considero que lo puedes delimitar, pero eh, tampoco te puedo cortar las alas porque las personas se inspiran en investigar esas cosas, ¿cierto? Es lo Sí, que a ustedes les movilice sí, señor. también, ¿sí? Lo que les llame la Ok. atención, lo que los motive, ¿sí? Pero te trato de orientarlas lo más acertadamente posible, bueno, pero ya creo que con eso lo puedes manejar, bueno, Sí, sí, señora. Esa es la parte adelante. que tú, no sé, la compañera Verónica, que también es de mi grupo, si ella tiene alguna inquietud. Gracias, tutor. Sí, Muy bueno, amable. ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces adelante, Yo muchachos. sí, yo sí, yo sí. Dale, Profe, yo tengo otra duda dime. y ya pues como para también liberarlo. Me inquieta el tema de, pues este ejemplo que me da de que la encuesta, pues el formulario que se vaya a utilizar ya debe estar como planteado por un experto, ¿cierto? Pues no Entonces, necesariamente, pero pues es lo que se buscaría, porque uno no tiene experiencia tanto en ese tema, pero si quieres lo tratamos más ahorita a nivel personal, si quieres con tu compañera, si tienes compañera, o si no tú solita y hacemos una reunión cortica, bueno, ¿sí? Pero sí. lléneme ese otro de círculos de evaluación. La calificación como del, Sí, son dos. listo, ya lo voy a Bueno, llenar.
Y si quiere me marcan ahorita. Listo, profe. Chao, juiciosas. Adelante, un abrazo.